a todos y todas, bienvenidos a Mujeres al Poder, en este podcast de Amigas Asocias. Somos María José Contreras, que les habla. Y yo soy Eli Ibáñez. Y en el capítulo de hoy día hablaremos de presupuesto personal, ahorra y crece. ¿Cómo estás, Eli? Hoy, súper bien, bien motivada. Me encanta este tema, tengo que decirlo. Me gusta muchísimo. Así que aquí, vengo con harto datito, así que voy a estar aquí leyendo mi... ¿Qué tenés buena en esto? Ahí lo que nos escucha la Eli es buena en esto del ahorro, del presupuesto. ¿Por qué tú crees, Eli, que es importante tener un presupuesto personal? ¿Qué es para la gente que nos escucha? Qué bueno, sí, mira, yo traje dos definiciones de qué es el presupuesto personal. Una que es la definición que nos aporta nuestro amigo de Google y otra que es mi definición personal y que es mucho más resumida, así que les voy a dar como la oficial y después les voy a dar la mía, pero esto es como bastante simple. Mira, según nuestro amigo Google acá dice, el presupuesto personal consiste en planificar todos tus ingresos o nuestros ingresos y gastos que se tendrán en un cierto periodo, ¿ya? Con la finalidad, obviamente, de administrar los recursos personales de una forma correcta. Esa es como la definición más formal que nos da nuestro amigo de Internet. Ahora, yo uso una definición mucho más cortita y mucho más simple. Para mí el presupuesto es simplemente registrar tus ingresos y tus egresos. Es decir, lo que yo recibo y lo que yo gasto. ¿Y por qué es importante llevar esto? Porque te ayuda a ordenar tus finanzas. Que creo que ese es el objetivo del presupuesto y a gastar de forma consciente. Que es una de las cosas que también me gustaría que tratáramos de detallar más adelante, pero lo más importante del presupuesto efectivamente es no gastar más de los ingresos que uno tiene. Y además como datito, y aquí voy a dar como el primer dato, es el primer paso de la educación financiera. Porque la educación financiera tiene muchas cosas más, pero este es el primer paso para educarte financieramente. ¿Tú tienes un presupuesto personal? ¿Qué beneficios le ves a tener un presupuesto personal? Porque uno podría decir, no, yo gasto hasta que la tarjeta dice no doy más. O veo mi cuenta y digo, chuta, ya no me queda más plata, ya esta semana comemos pan. ¿Por qué crees tú cuál es el beneficio? ¿Tú llevas alguno? ¿Tienes alguna manera? Sí. Yo uso el presupuesto personal y la verdad es que yo soy como bien, no quiero decir ñoña, pero uso el Excel. Yo tengo el típico archivito de Excel donde efectivamente nosotros mensualmente con mi marido, porque nosotros hacemos el presupuesto personal, pero familiar también, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo, que puede ser un presupuesto complejidad mayor. Fíjate que en nuestro caso no, la verdad es que los dos somos ordenados, sí, y somos los dos. Oye, ¿pones todos los gastos o hay alguno que uno diga, no muestra que no necesito saber todo lo que me compro? No, es que claro, no ponemos como los gastos personales. Eso no lo ponemos en el presupuesto. El presupuesto, la verdad, es que nosotros lo usamos para los gastos fijos o generales, que son estos gastos un poquito más grandes que uno tiene y que son los gastos que tiene mes a mes, por ejemplo, como la hipoteca o el arriendo en caso de que alguien arriende, ¿cierto? El que tiene niños, por ejemplo, el colegio, la compra del supermercado. Todas esas cosas son las que uno, o por lo menos nosotros, vamos registrando en este Excel. Ahora, yo lo hago así. Acá las personas lo pueden hacer de la forma que estimen conveniente. Por ejemplo, mi marido también, antes de llevarlo al Excel, oye, si me escucha mi marido me va a matar, pero él lo registraba en un cuadernito, súper así como a la antigua, que también es válido, ojo, si alguien lo hace así, está perfecto. ¿Sí? Sí, así que si alguien lo hace así, está bien. Y la gente que es más aplicada, quizás usa alguna aplicación, no lo sé. Yo no conozco ninguna aplicación de presupuesto. Si alguien tiene por ahí alguna aplicación, que lo deje ahí en los comentarios. Si alguien usa una aplicación, también ahí sería bueno saber. Sí, para ver cuáles tienen, cuáles hay.
¿Y vas anotando cada gasto? Así como Sí. para que uno se vaya haciendo una idea. O sea, yo me compro un café contigo y tú anotas al tiro en tu Excel en la noche, voy a tomar un café con la Cote. No, 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 no. No, es que esos gastos que son como el gustito personal no los anoto. Ya. Anotamos, por ejemplo, en mi caso anotamos todos los gastos importantes para diferenciar un poquito, porque también hay una regla que quiero que conversemos más abajo de cómo uno tiene que elaborar un presupuesto, porque claro, una cosa es efectivamente llevar un presupuesto, pero también Mm. existen metodologías para poder hacer este presupuesto. Ah, sí, es verdad. Volviendo a los beneficios, eh, claro, ahí dando como una experiencia personal, yo soy de las personas que en general le cuesta mucho ahorrar. Cuando nace todo este tema de tener un presupuesto, uno va hablando con gente y, no sé, estoy hablando hace hartos años atrás, era como, ¿cómo lleváis tus cuentas? Y yo no llevaba nada, era como Mm. nada, y todo el mundo tenía como una secta secreta donde todos tenían un Excel con sus gastos. Y uno de los beneficios que descubrí al llevarlo es que hay una cierta paz mental frente al tema. O sea, eh, el ordenarse económicamente no solamente es me alcanza o no me alcanza, es también poder proyectarse más adelante, poder ver qué se quiere hacer con esa plata, poder tener un colchoncito y saber que uno está siendo ordenado con sus cosas. A veces uno ni siquiera sabe cuánto gasta. ¿Eh? Eso también es interesante hablar del presupuesto personal. Sí, no, y yo creo que dijiste algo clave y efectivamente la definición del presupuesto muy general es esa, es ordenar tus gastos. Dentro de ese orden de gasto dijiste otra cosa bien interesante, no gastar más de lo que recibes, ¿cierto? Mm. Y ahí tiene que hacer con este gasto consciente, porque efectivamente uno tiene que concientizar lo que uno está gastando. Porque, como tú dices, hay un montón de cosas, de gustos personales, y uno que todos los días que el cafecito, que las cosas, o que pasa y no tengo yo hoy día, fin de semana te fuiste al mall, te compraste un montón de cosas. Entonces, claro, uno tiene que ir adecuando un presupuesto y siguiendo una metodología para ese presupuesto. Y además también creo que el presupuesto es un hábito. Entonces, empezar quizás no es tan fácil, pero a medida que uno lo va convirtiendo en un hábito, después ya es algo bien natural y uno lo va haciendo todos los meses y yo creo que con el tema de este hábito también uno lo va haciendo después más planificado, más consciente y como tú dices también te sirve para muchas otras cosas, por ejemplo, para generar ahorro, que también es parte de tu presupuesto. Mm. Sí, dicen que las mujeres son mejores para ahorrar. No lo sé, no lo tengo tan claro, no sé cuál es tu opinión, pero No sé sí si es creo mito que, realidad, no sé. No sé. pero sí creo que nos falta como la cultura muchas veces del dinero. Yo te pregunto a ti ya, en tu generación hacia atrás, mujer, mamá, abuela, bisabuela, ¿tú recuerdas si trabajaron siempre hacia atrás? Mira, en mi casa, no, la verdad es que mi mamá trabajó la mitad de su vida y la otra mitad se dedicó un poco a cuidarnos. Esa fue como su vida, por así decirlo. Bueno, y además sí que vivía por si acaso, no es que no esté con nosotros, ¿ya? Pero trabajó un tiempo y otro tiempo no. Y mi abuela, no, ellas eran, principalmente se dedicaban a estar no quiero decir como dueñas de casa, pero al No finalmente era estaban en la un casa, no trabajo no sé. remunerado. Claro, estaban A ahí mí porque, sí, pasa algo parecido. Creo que mi abuela sí, pero intermitentemente, como se usaba antes. Pero no existía esa cultura, siento yo, de que sí creo que tienen más los hombres, que todo, de generaciones en generaciones, anda, 1000 años atrás, han trabajado sobre esa cultura del dinero, porque claro, el presupuesto personal es algo que pareciera muy pequeño, es como anotar las cosas en un Excel, pero es tu cultura, sabes que esto gano y también te sirve para posicionarte a donde estás, como, a ver, gano lo suficiente
para lo que quiero o me puedo permitir esta compra, o sea, es que tal vez puedo hacerlo y no lo estoy viendo. Sí, mira, yo no sé, mi mamá de hecho siempre ahorró. Ella era, De ella fue, familia la cosa. sí, de familia la cosa. Fíjate que yo en un momento también no era ahorrativa. Ya. También pasé por las etapas, sobre todo cuando era más joven, donde no tenía este hábito de ahorrar, ni de hacer un presupuesto. O sea, yo creo que todos vivimos la etapa de la experiencia cuando uno es más joven, uno se dedica, o quizás no le toma la importancia, por ejemplo, el ahorro, generar un hábito de presupuesto, Te porque compráis puras cabezas de pescado. Más si estáis soltera, sin hijos y no tenéis ganando. tampoco tanto como responsabilidades de pagar una hipoteca o pagar un colegio, qué sé yo. Ahora, yo les daría, aquí, si nos están escuchando la audiencia que es más joven, yo creo que sí es algo que tienen que hacer y aprovechar mucho más todavía, porque cuando uno vive con los papás todavía, o no paga arriendo, o quizás vives con los amigos y comparten gastos, y no tienes todavía familia que pagar colegio, creo que uno tiene que aprovechar esa instancia para ahorrar. Y si puedes ahorrar e invertir, para mí son cosas distintas, en tu futuro creo que es mucho mejor. Así que si yo pudiese darle un consejo a alguien más joven, porque yo no lo hice y lo aprendí mucho después también, yo te diría que yo aprendí a generar este hábito de hacer el presupuesto y ir haciendo esta metodología, también estar ahorrando ya después de los 30. O sea, no es que lo hice así cuando tenía 20 y algo. Así que la gente que tiene 20 y algo, por favor, todavía ahorre, invierta, acumule ese colchoncito porque le sirve para el futuro. Mira, y ahí vamos a pasar al tema de cómo se construye el presupuesto, qué deberíamos considerar, como bien a detalle para que la gente se lo lleve, y ahí hablar un poco de la regla que nos comentaste. Pero antes, quiero tomarme tu último comentario sobre cuando uno es más chico. Si es que yo me quería ir de la casa, quería juntar mi plata, irme de la casa, irme de la casa. No, logré irme. Cuando me fui, te empecé a ir rápidamente a acomodar sobre ciertas comodidades. Aquí quiero llegar, como que es fácil, ya pasaste a un departamento chiquitito, después viste que te alcanzó un poquito más, vamos al más grande y al más grande. Y relativamente joven, en mi caso, alcancé cierta comodidad que después es muy difícil llevar hacia atrás. Entonces, ahí volviendo a ese comentario, como, pucha, tal vez si pudiera echar el tiempo atrás, trataría de estar lo más posible en ser una maleta liviana, en tener una mochila liviana de gastos. Más si eres chico, si no tenés hijos, si estáis sola, como, en verdad uno no necesita un departamento tan grande, ni en tan lugar, ni... No, más si estáis partiendo, como que uno parte saliendo de la universidad queriendo muchas cosas. Aparte, en mi familia por lo menos eran bien ahorrativos, entonces yo no quería hacerlo. Pero ahora que lo veo un poco en su perspectiva, pude haber ahorrado un montón más. Un montón más y pude no haberme acomodado tan rápido. No sé, la típica compra al principio es el auto. Pude haber andado mucho más rato en micro, tal vez esa plata lo hubiera ahorrado y haber hecho en otra cosa. Pero uno se acomoda muy rápido a esta comodidad material y después ya es muy difícil echar de atrás. Sí, y yo también creo ahí, Coti, que hay un tema de cultura quizás. Sí. Y ojo que esta es nuestra opinión personal, nosotros no somos expertas, yo no soy experta en el presupuesto, esto yo lo hablo de mi experiencia, pero también hay un tema de cultura, porque claro, pues, uno va ganando y va ganando quizás un poco más, no quiero decir sueldo porque quiero hablar de ingresos, porque no quiero acotarlo como un sueldo porque hay personas que pueden recibir distintos tipos de ingresos o los que son dependientes, independientes, etcétera. Y a medida también que uno más va ganando, ¿cierto?, en la vida, gasta más. Y que está bien también. Yo creo que uno tiene que vivir cómodamente en la medida que uno pueda. Yo creo que lo importante y rescatar de lo que tú comentas es tratar, claro, de no como ahogarse de quizás comprarse el auto más grande, el auto más rico, como tú decías, el departamento más grande, porque al final son cosas que no necesitas. Yo soy bien práctica con esas cosas, tengo que decirlo. A mí me cuesta mucho desembolsar grandes sumas de dinero o dinero en cosas que a lo mejor a la gente le es muy fácil, pero por ejemplo yo no tengo un iPhone,
No, también. Es que a eso me refiero, porque uno entra en esta cuestión, no tengo este iPhone, oye, no deberíamos decir los nombres, no nos auspician. Sí, Pero yo le uno pongo un empieza ejemplo, con estos y si alguien teléfonos tiene un mega iPhone, por favor, tecnológicos. que no se sienta mal, porque Sí, no, soy sí. yo. Sí. Uno empieza con estas cuestiones mega tecnológicas que con suerte ocupáis para sacar fotos y después ya no podía echar pie atrás. O sea, no puedo, de verdad. Y vamos cambiando la cuestión, no sé qué, es una estupidez. No, no sean como yo, sean como la Eli. No. A ver, yo creo que aquí todos tenemos otras experiencias distintas y creo que esto, no, o sea, mi experiencia no tiene que ser la tuya y viceversa. Y creo que, por favor, no vayan a pensar que se pueden comprar un iPhone porque se pueden comprar el iPhone. Yo lo estoy diciendo como un ejemplo. Personalmente, No, pero yo son soy... cosas que a uno le han funcionado. Claro, Y yo comparto, no era necesario entrar en esa rueda. Es claro. como el auto, es como el auto. Cómprate un auto rico que tenga este calienta espaldita, que valen millones y millones, y después pasa a uno que no lo tenga. No, como que la comodidad, lamentablemente, la escalerita va hacia arriba. Sí, En no, cambio, es aguántate natural. si es que puedes, aguántate, ahorra esa plata para otras cosas, porque después echar pie atrás, y ahí es donde también después te ves con una mochila gigante, súper pesada, que es parte del presupuesto personal, saber si la podéis seguir llevando y por cuántos años la podéis seguir llevando. También hay una curva de ganancia de plata. Sí. Hay momentos muy buenos como profesional, pero todos sabemos que a medida que vamos avanzando, luego ya el tema uno tiene conciencia de que puede ir decayendo. Sí, y parte de los beneficios de hacer un presupuesto y que, ojo, hacer un presupuesto tampoco es difícil, porque si nosotros lo empezamos como a aterrizar, por ejemplo, en un Excel, en una hoja, tú pones tu ingreso, ¿cierto? Cuánto es lo que tú recibes en un mes y en otra hoja vas poniendo los egresos y la idea, efectivamente, es detallar lo mejor posible esos egresos. Ojo, no es importante poner, por ejemplo, claro, el café diario y esas cosas más Eso, pequeñas. entremos al detalle, Eli, que era el siguiente Entremos en tema. detalle. Y yo me Eso. pasé un punto que me preguntaste, Cote, y quiero retomar lo que son los beneficios. El Ah, presupuesto tiene muchos beneficios. Uno, que tú ya lo dijiste súper bien, como ordenar y concientizar tus gastos. Y eso es lo primero que te va a permitir, es decir, efectivamente, yo me puedo pagar todo esto o no. ¿Ya? Y eso es lo primero. Y está más de decir, y aunque suene cliché, ya lo he dicho varias veces, por favor, no gaste más de los ingresos que tiene, ¿ya? Porque ahí es donde también se genera como esta bicicleta o de repente este ahogamiento o este sobreendeudamiento que a no todos nos ha crece, pasado. no crece en la deuda. Porque uno ¿Cómo? cuando se compra una casa está ahí como... Bueno, es que ahí la cuota debería entrar dentro de tu sueldo. De hecho, Claro, los ahí que han entra tenido parte de tu crédito, costo fijo. sí, Sí. pues, de hecho, No. los O que sea, han hay tenido cosas crédito. naturales como la casa que no te podéis comprar al contado. Bueno, el que lo puede comprar al contado, Sí, genial. no, no, Sí, el que es puede. difícil. Sí. Pero claro, esas cosas yo creo que uno sí las tiene que comprar en cuota. Yo pago también mi hipoteca como el resto de los chilenos, sin ningún problema. Otro gran beneficio también que te permite el presupuesto, y quizás para la gente, por ejemplo, que hace un presupuesto muy detallado, como con Time o con tiempos de pago, es que te permite pagar tus costos o tus deudas a tiempo. No sé, por ejemplo, la luz, el agua, que vence el tanto X de cada mes, entonces también en el fondo te va permitiendo como no quedar atrasado, ¿cierto? Y que te estén llamando ahí, que no pagaste esta cuenta, que No, sí. y a veces, vamos a entrar a dar algunos tips, pero a veces eso trae algún tipo de mora y de intereses que son chiquititos, como no pagar el gasto común del edificio, que después son 5 luquitas más, o 3 luquitas más. Pucha, pero igual son 5 luquitas, son 3 luquitas porque te demoraste 3 días y si lo tuvieras ya en tu presupuesto, en tu planillita, sería, te ahorras esa plata. Sí, y creo que uno tiene que tratar de ahorrar todas esas cosas que, o sea, evitar esas cosas que uno podría, por orden, hacerlas de buena forma, ¿cierto? Otro beneficio es generar ahorro, y que después te voy a contar por qué es importante el ahorro y cómo entra dentro de este presupuesto. Otro gran beneficio que yo aquí estoy enumerando mi torpeo para que por si me ven leyendo para el lado, Está bien. es que, y quiero dos cosas que me gustan, que quiero, una es monitorear tus finanzas, y que eso es súper importante, porque no solamente como aterrizar el presupuesto, sino también hay que darle seguimiento y controlar esos gastos.
Es decir, no es como más lo del seguimiento. Sí, por ejemplo, uno, por ejemplo, dice ya, yo gano 10 y yo estoy proyectando gastar 5 en los próximos, no sé, 6 meses, ¿cierto? Por tu gasto fijo, porque los presupuestos también se van haciendo mensual y ojalá uno los pueda hacer para todo el año, etcétera. Y después hay que hacerle seguimiento si efectivamente tú gastaste 5 o no, o gastaste 6 o gastaste 7. Entonces, ahí también hay que generar un control de ese presupuesto, ya, o de ese gasto, mejor dicho. Y por último, un gran beneficio, y este me gusta mucho a mí, es que te permite establecer objetivos financieros. Y cuando hablo de establecer objetivos financieros, por ejemplo, hablo de establecer el comprarte una casa, o el comprarte el departamento, o el comprarte el auto, que son costos fijos grandes, que son activos fijos grandes, ¿cierto? Y que alguien se lo podrá comprar en efectivo, que bien por él, y las personas que no, hay que tratar, ¿cierto?, de ponerte estos objetivos, y eso también se logra mediante quizás un ahorro, etcétera, y que también lo vas planificando con antelación. Entonces, y yo creo que ese es un paso súper importante dentro del presupuesto. Tener un objetivo de corto, mediano y largo plazo financiero. Uy, qué buen tema ese, porque claro, por si no, ¿para qué lo estás haciendo? Lo ideal, y linkeado un poco con nuestro capítulo anterior, si no lo han visto, vayan a nuestro canal de YouTube, muy interesante el propósito, es que uno necesita un presupuesto y al tener un objetivo, ya vas un poco, va a ser el colchón que te va a permitir metas. Efectivamente. Y aquí vamos y aquí volviendo como a retomar un poco la pregunta, y Eli, detállame cómo se arma un presupuesto. Sí. Bueno, existe una metodología que está súper de moda hoy día y que yo personalmente comparto en cierto punto y que también yo la sigo, que yo uso parte de esta metodología, que es la metodología o el método de la regla presupuestaria que se llama 50, 20 y 30. Enseguida les voy a contar de qué se trata y por qué es 50, 20 y 30. Pero traje también acá el dato de quién ideó esta regla, porque de hecho si uno se mete hoy día como a investigar o a San Google o ChatGPT, es que le gusta más ahí el ChatGPT, está súper en auge y sale mucho esta metodología del 50, 20 y 30. Esta metodología fue promulgado por la senadora y académica estadounidense y mi tocaya Elizabeth Warren. Se entiende, de nombre se entiende. ¿Ya? Sí, por supuesto, ahí. Muy, muy seca ahí Elizabeth Warren, en un libro que está en inglés, pero yo acá les voy a traducir, que se llama All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan, que si lo traducimos al español significa todo tu valor o todo su valor, el mejor plan monetario de por vida. Imagínate, ella está diciendo que es el mejor plan monetario o el mejor plan de presupuesto de finanzas que puedes tener. No sé, yo creo que ahí cada uno en el fondo podrá definir si es el mejor plan o no, pero sí comparto mucho que su metodología es bastante simple y es bastante llevadera, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta metodología, esta filosofía? En realidad, cuando hablamos de 50, 20 y 30, hablamos de que el 50% de tus ingresos se utilice para estos gastos fijos que tú tienes mensuales. Ya, arriendo, benzina, gastos comunes, no sé. El colegio de los niños, que no van a variar para la gente, ¿cierto? Que no sepa que un gasto. La compra del mes también que uno hace. En verdad, todos estos gastos importantes que uno va teniendo mes a mes, o semana a semana, la persona que ya en presupuesto semana a semana, etc. Un 20% de tus ingresos tiene que estar destinado al ahorro. Imagínate, un 20% de tus ingresos. Y aquí también yo quiero hacer como una aseveración, un paréntesis. Cuando nosotros hablamos de ahorro, yo por lo menos hablo de dos tipos de ahorro. Un ahorro que está orientado a estos objetivos financieros, ¿cierto? Como de mediano o largo plazo, que uno va generando un ahorro ya sea para su vejez, para comprarte la casa, para comprarte el auto, para tus vacaciones, que quizás quieres irte al Walt Disney con toda tu familia en un par de años y quieres construir una bolsa de ahorro más grande. Y
de ese 20%, para mí por lo menos como lo veo yo, un 15% va a esta bolsa más grande, como a más de largo plazo, y un 5% por lo menos yo lo oriento a una bolsa como de emergencia, que le digo yo. Perfecto. Que también en el fondo te sirve por si uno nunca sabe cualquier cosita que vaya necesitando durante el mes y que tiene que tener siempre ahí un ahorrito en caso de urgencia, ¿ya? Yo por lo menos siempre lo practico harto porque uno nunca sabe. Entonces creo que es importante. Y después habla del 30%, que es la diferencia que te queda de tu ingreso para tus gastos personales. O ese gustito, esos placeres personales que uno se puede dar. Y ahí está el café que tú decías ahí todos los días, la gente que nos gusta tomar café, viajar en las vacaciones, ver una película, ir a comer en un restaurante rico, etc. Ahora, personalmente yo discrepo en esa parte. Estoy de acuerdo con el 50, estoy de acuerdo con el 20. De hecho, dicen que el promedio ideal de ahorro es entre un 20 y un 25% de tus ingresos. Estamos hablando de un buen porcentaje para la obra. Sí. Ahora, ese 30% yo no estoy de acuerdo, porque un 30% de tus ingresos para dedicarlo a tus gustos personales, yo no lo practico así. Yo, ese 30%, yo lo divido en un 15% para mis gustos personales del mes y otro 15% yo lo llevo a una inversión. Que inversión es distinto a ahorro, ¿ya? Para que también ahí tengamos como claridad. Las inversiones siempre están asociadas a una rentabilidad mayor y a un riesgo mayor. Y cuando hablamos de inversión, ojo, yo no soy experta y que a lo mejor más adelante podemos traer ahí una experta que nos ayude un poquito más a entender todas las inversiones que podemos hacer, pero es que tiene un montón de inversiones que uno puede ir haciendo como APB, fondos mutuos, los que son más ávidos, acciones, etcétera, del fondo que te producen una rentabilidad mayor de esa inversión que tú estás haciendo de tus ingresos. Y el otro 15% yo efectivamente lo destino a mis gastos personales porque, ojo, también dentro del presupuesto no todo es ahorro, no todo es pagar tus gastos, no todo en el fondo es solamente aquí es ser como súper tacaño y no puedo gastar en nada, no. Nosotros también necesitamos ese placer de poder darnos estos gustitos ricos que nos gusta a la persona. Sí. Así que yo diría que esa es como la única diferencia que yo no hago de este... Ahora, ¿tú inviertes ese 15%? Yo invierto ese 15%. ¿Alguna vez has hecho una mala inversión? ¿Siempre ha dado? ¿O que...? Sí. Sí, por supuesto, sí. Bueno, el próximo sí. punto de este podcast es cómo rentabilizar el dinero, así que no se vayan. No se vayan porque se viene ese tips. Ya. Sí, no, yo creo que sí, todos hemos invertido mal y todos hemos probablemente ahí perdido dinero sí, un poco. Ahora. El punto es también entender, porque claro, como la estructura que tú hablas del 50% fijo, ya que eso estamos sonados, chao, no hay que tocarlo, no podemos no pagar la luz, chao. El 20% de ahorro hacia la cuenta, ya. De ahí uno puede discrepar, igual hay gente que podrá decir que es harto, bueno. Y el 30, de ese 30 tú pescas un 15, o sea, que se supone que estaba hecho para ti, para tus gustos, para, no sé, ir a comer, a la peluquería. Entonces tú dices, no, voy a dejar de hacer esas cosas un poco y voy a arriesgarme, claro, tú personalmente, voy a arriesgarme en este otro 15%, llevarlo a una inversión. Por eso, entendiendo que es plata que sacas de gustos para ti, también se puede entender que puede ser riesgosa y perder, ¿no? Pero está bien, es parte del juego que estás jugando tú, porque si ganas, ok, rentabilizas. Sí, sí, absolutamente. Y vuelvo a un punto que tocaste, Escote. Esto es una metodología, yo la practico de esta forma, a mí así me sirve. Es algo también que yo aprendí a hacer. Para la gente que nos está escuchando, yo llevo años haciendo esto, no es que yo lo venga haciendo desde ayer y así empecé y ahora me funciona todo maravilloso. No, que también en un momento no tenía esta metodología, tampoco ahorraba, tampoco invertía, tampoco hacía este proceso de efectivamente fraccionar mis ingresos y empezarlos a adecuar
a una forma o a este método de poder efectivamente llevar este presupuesto. Entonces, yo también pasé por el periodo de estar endeudada, de usar tarjetas de crédito y un montón de cosas. Hoy día no lo hago porque yo uso esta metodología y a mí me funciona. Pero si, por ejemplo, porque claro, hay mucha gente que lo esté escuchando y diga, o sea, que yo no puedo ahorrar un 20%, yo no puedo invertir porque yo no sé nada de inversión, y está perfecto. Primero que todo, quiero decir que antes de invertir, uno tiene que educarse y entender que es una inversión. Porque como tú me decías, invertir no es fácil y no es que yo aprendí a invertir de un día para otro y dice, no. Y además también yo soy bastante conservadora en las inversiones. Lo segundo es que si usted no puede ahorrar un 20%, no pasa nada. Ahorra lo que pueda. O sea, los porcentajes uno los tiene que llevar a la capacidad que tenga uno. Y a medida que va generando un hábito y que obviamente va teniendo mayores activos o ingresos, ¿cierto? Versus tus ingresos, que son estos pasivos que uno tiene que ir pagando mes a mes, seguramente también va a poder ir ahorrando más. Pero yo creo que lo importante, Cote, si tú me preguntas a mí, es que ojalá todas las personas pudiésemos hacernos el hábito de tener un presupuesto y generar estas ciertas fracciones, ya sea el porcentaje que nosotros definamos, pero que efectivamente se fraccione de alguna forma. Y ahí traje algunas como inquietudes que siempre salen cuando uno toca estos temas. Una la dijiste tú. ¿Qué hago si no puedo ahorrar? Uno saca sus gastos y una persona se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? No puedo, no me da, no estoy totalmente copada. ¿Qué recomendación? Y aparte, no sé, pues tengo alguna deuda, estoy tratando un poco de vivir este día. Sí, pasa mucho. Yo creo que hay mucha gente que le pasa que efectivamente no puede y ahí yo te digo, yo también pasé por eso. También pasé en un momento donde mis gastos eran súper altos y también sentía como que no podía lograr ahorrar o no podía tener un presupuesto, más que un presupuesto, no podía ordenarme. Y efectivamente, mi primera sugerencia sería aterrice su gasto. Porque si uno, claro, porque al final lo primero que tienes que hacer es ordenarte y es como decir, mira, yo en verdad tengo que pagar esta cuota, tengo que hacer esto y esto y esto, pero si tú no sabes y no dimensionas qué cantidad y por cuánto tiempo, va a ser súper difícil poder en el fondo saber. Entonces yo creo que lo primero siempre es ordenar, aterrizar, no importa, aunque le dé susto, aunque le dé miedo. Claro, aunque te dé negativo, aunque salga que cada mes, claro, salís 300.000 pesos menos. No importa, de alguna manera te va a ayudar a concientizarte. Y sabes qué, tomando ese ejemplo, bueno, este tema cada vez se habla más, por suerte. Y una de las cosas que alguien una vez me dijo fue como, ¿sabes qué? Cuando lo vi en el Excel, estos son mis gastos y esto es lo que gano, no me alcanza. Hay dos opciones, o gasto menos, y significa, lo hablábamos un poco al principio, bajar como lo que uno estaba acostumbrado porque no da. O sea, ¿es necesario tener un auto? No, tal vez no es necesario, chao. O más que necesario o innecesario, ¿me da o no me da? Yo también creo que ahí hay que hacer un corte de realidad. A todos nos gustaría, yo creo, que tener millones de cosas, millones de comodidades. Hay que también ver la realidad de cada uno y si no da, no da. Sí. Y lo otro es, de alguna manera, tomando esta historia, cuando la persona me dijo, a mí no me da, voy a ir a hablar con mi jefe. Y así como, no creo que a tu jefe le importe, que a ti tú no te dé. Dijo, pero es que necesito ganar más plata. Y ¿sabes qué? De esa historia aprendí que a veces no es malo declarar eso. Como vas donde tu jefe le dices, ¿sabes qué? Necesito ganar más plata, es un tema mío, dime qué puedo hacer para ganar más plata. Si no es contigo, será con otro, pero lo necesito. Esas conversas dan mucho miedo, especialmente cuando uno es mujer. Pero creo que hay que concientizar lo que tú dijiste, gasto, ingreso, y si el gasto no puede bajar o no quiero que baje, bueno, entonces tendré que salir a buscar el ingreso. Pero desbalancearse da miedo, volverlo en papel da miedo, pero hay que tomar una decisión. Sí. Estoy súper de acuerdo contigo. Qué valiente la persona que fue a pedir al jefe. Qué bueno. Sí, ojalá todos lo hiciéramos más.
No, pero Y está bien. Yo creo porque que no le fue bien, no le fue bien. Al principio fue como, no. Pero él mismo, incentivado en necesito más plata, buscó otro trabajo. claro. Y creo que a veces eso falta, como, oye, no importa, me pasé 100 luquitas este mes, la saco de la tarjeta de crédito. 100 luquitas todos los meses la tarjeta de crédito, después de 10 meses son 1.000.000 de pesos. Y así es cuando tú ves que la tarjeta sube, 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 sube y tú no sabes ni cómo se te fue la plata. Y es como todos los meses te pasa un poquito, esta bicicletita que es muy chiquitita y no. No, la cosa es que muchas veces cuando nosotros hacemos uso porque Chile creo que es un muy buen país que tiene mucho acceso bancario. Mm, Entonces uno en verdad, acceso bancario, el retail también te presta plata y creo que está súper bien, o sea, creo que es bueno que estemos digitalizados y estemos bancarizados porque hay países que no y hay gente también que lo necesita, pero cuando uno se siente como sofocado, ahogado o finalmente no le está dando, creo que si uno es consciente de cuánto es lo que necesitas en general, porque, ojo, que no solamente es por un mes, a veces uno tiene un gasto que vas a poder, no sé, supongamos que estás pagando un crédito o estás pagando varios créditos y esos créditos duran meses, entonces creo que uno tiene que hacer el ejercicio de ordenar cuánto tiempo te queda, mm, de escribir y decir, chuta, ya sabes que yo también necesito después necesito esto otro. Eh, y ahí también creo que le va a ayudar a la persona a entender cuánto necesita en ese momento, pero también a mm, planificarse para lo que viene, ¿ya? Porque el 100%. presupuesto no solo es hoy, el presupuesto te ayuda a planificar hacia el futuro. Y creo súper bueno lo que comentaste, Cote, que a veces uno tiene que como en el fondo tomar ciertos o dejar de tener ciertas comodidades, por así decirlo. Claro, ¿no? Obviamente Sí, las básicas no, pero por ejemplo, si, mira, no tienes que comprarte, qué sé yo, no tengo idea, ropa en 6 meses porque en verdad lo que tienes es suficiente, todo sé que te vas a ahorrar y que a lo mejor pensabas comprarte, no sé, todos los meses, qué sé yo, un pantalón, ahórralo y ocúpalo en poder ir solventando ese gasto que está inflando. Y la verdad es que, insisto, a medida que uno va haciendo esta metodología, vas adecuando y vas generando un hábito, se va haciendo más llevadero con el tiempo. No digo que sea 100%. fácil, sí. Demos tips que nos han funcionado a nosotras para rentabilizar nuestra plata. ¿Qué tips se recomendaría a nuestra audiencia? ¿Que te ha ayudado, que te ha servido, que encontré que ha sido bueno? Bueno, sí o sí, generar un presupuesto. Sí o sí, de la forma que uno quiera y de la forma que uno pueda, ¿ya? Ojalá lo más detallado posible, y cuando hablamos de detallado posible hablamos de gastos importantes. Mm. Y ahí, por favor, tratar de colocar todos los gastos importantes que tenemos. Todos los gastos generales, más el colegio de los niños, el supermercado, si tenemos mascota, la compra de la mascota, si estamos pagando un crédito, los créditos, si estamos pagando tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito, en fin. No. Eso es lo primero, yo creo. Da lo mismo en qué circunstancias nos encontremos, lo primero es efectivamente hacer el presupuesto. Ese para mí es el gran tips, yo te diría que número uno, más importante. Lo segundo es efectivamente ser consciente. Y yo sé Mm. que da susto, pero concientizar tus gastos y entender también esos gastos, porque lo estamos haciendo. Y como lo que tú decías, Cote, vamos a tener que hacer esos sacrificios de quizás no comprarnos el café todos los días, no comprarnos el pantalón todos los meses, hasta que efectivamente podamos hacerlo y volver a Mm. tener estos hábitos. O, como tú decías, buscar la forma de generar más ingresos. Sí. Ahí, bueno, yo lo comenté al principio del capítulo, no era una persona que tuviera la cultura del ahorro, siento que aún no la tengo, pero sí más conciencia. Y algunas cosas que me han servido a mí, que podría transparentar, es dejar de comprar como basura. Y ahí soy súper lapidaria en todas esas cositas que uno ve en Chain, Temu, un montón de tonteritas. eh, no sé, las necesito, realmente las necesito. Y otra cosa que me ayuda mucho es cuánta plata le podría sacar si estoy en aprieto, si la puedo vender. Mm. Si el retorno es cero, no lo compré, a menos que sea confort.
porque de otra manera no lo compre. Si me compro un abrigo en Temu o en Chain que vale 2 pesos y luego venderlo, no lo puedo vender al mes porque ya no tiene rentabilidad alguna, no lo compre, no lo compre. A menos que lo necesite demasiado, pero no lo compre. Creo que aparte que ayuda a la naturaleza, porque ya tenemos demasiadas cosas. Y segundo, parte del presupuesto, chao. Segundo, no necesitamos muchas veces todo lo que tenemos. Evalúe súper bien si necesita. Conozco gente que tiene 2 autos, 3 autos. ¿Los necesita? Si no los necesita y está endeudado, no, chao, chao con ese auto. Necesito un departamento tan grande, necesito una casa tan grande. O sea, necesitamos, a veces más lo hacemos por otro tipo de cosas que son innecesarias y se me ve ahogado. Así la respuesta a la pregunta, yo no puedo ahorrar el 20%, yo creo que he aprendido que no está bien. Si es que no puedes ahorrar el 20%, o sea, no lo queremos juzgar, nada, es mi opinión personal, pero evalúa por qué. Y si la respuesta es que, pucha, no me da, hay que tratar de que dé, hay que tratar de que dé. Y a veces todas esas joyitas que no valen un peso no son importantes. Tuviste hartos tips de invertir. Pucha, tratemos de que lo que compremos siempre sea una inversión. No, que algo rentabilice si es que uno se ve en apuros y los pueda vender. Sabes que una muy buena regla que también lo he aprendido, que no es un tip, pero ahora que tú lo dijiste se me viene en la cabeza, es cuando uno compra algo, efectivamente hay que entender, o sea, primero hay que hacerse la pregunta porque lo necesito, obviamente si no lo necesito no hay que comprárselo, ¿cierto? Pero además también creo que cuando uno se compra algo es saber que la oportunidad de esa compra, es decir, ¿cuántas veces lo vas a ocupar? Es algo que aprendí y que, por ejemplo, me dice, ya, ¿sabes qué? Voy a gastar en un auto, no tengo idea, y me voy a comprar el auto más, no sé, o no, más fácil, me voy a comprar unas botas, qué sé yo, no tengo idea. Y las botas cuestan tanto. Dividir ese valor por las veces que tú crees que las vas a usar en la vida. Entonces, si ese KPI de uso es alto, entonces es un producto que lo necesitas. Si ese KPI es bajo, entonces es un producto que no necesitas. Y muchas veces compramos cosas como tú dices y que quizás no van a tener un gran uso y no es necesario comprarlo. Sí, lo otro, revisar todas las cosas que tenemos estancadas. Ahí también hay un flujo de plata. A veces uno abre el closet lleno de cosas, si no las ocupas, si no las has ocupado hace un año, no las vas a ocupar. O sea, vende eso y ahí va a tener un ingreso extra. Y va a ser uno, pero si no, si están en el closet, simplemente están juntando polvo, se va a volver basura, desastre de todas esas como pasivos que están ahí en tu casa. También también es una muy buena forma de generar ingresos. Me gusta ese punto. Paga las deudas a tiempo, eso es algo que también uno siempre vive pasándose un día, 2 días, o sea, es una tontera, al final son impuestos, tampoco es que estés esperando 2 meses, paga tus cuentas a tiempo y aparte que trae una paz mental importante. Sí, sí. Oye, y yo también quería hacer como ya, porque como para ir cerrando, Sí. quiero también dejar como un libro que yo leí, bueno, he leído muchos libros en mi vida, pero quizás un libro que también le ayude a las personas a cambiar también un poco la mentalidad, porque también a veces tiene que ver con la forma en que nosotros vemos o percibimos las cosas, el hacer o no estas cosas, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que también después lo podemos dejar acá escrito en la casita. Pero es que es un libro que yo creo que todo el mundo lo conoce, el que no, también está en audiolibro, está en YouTube, creo, está en YouTube gratuito, así que también alguien lo puede encontrar por ahí. Y ese libro te da te da varios tips, aparte de todos los que hemos hablado un poquito hoy día. También trae la regla parecida a la del 50-20-30, no es la misma, pero habla un poco lo mismo. Y también te dice por qué uno debe vivir de una forma y no de otra. Y creo que es un libro súper bueno también para dar como este primer paso de ir educándose financieramente, que es lo que tú decías, y que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de cómo maximizar nuestros ingresos. Así que 100%. también Muchas gracias, Eli.
¿Qué te llevas como conclusión del capítulo de hoy? ¿Qué me llevo como conclusión? Que es un tema que se tiene que hablar mucho más, que debemos hablar mucho más, no solo del presupuesto, creo. Yo creo que la educación financiera es un tema que realmente no nos enseña en ninguna parte. La universidad no te enseña a educarte financieramente y creo que es un tema que debiésemos tocar harto, sobre todo a las mujeres. O sea, que creo que nos ayuda mucho y no sé si las mujeres somos más ordenadas o no. Si alguien tiene el porcentaje o alguien sabe esa respuesta, por favor que la ponga, me gustó. Quiero saber, o si solamente quizás algún tipo de estereotipo de que las mujeres somos más ordenadas. Yo soy bien ordenada, pero no sé. Sí, también como conclusión, si quieren invertir, lo que dijiste, averigüen bien. Mi único consejo, y podríamos hacer otro capítulo sobre inversión, mi único consejo si van a querer invertir es averigüen en qué están invirtiendo, tiene que ser algo que les guste, que les resuene, que sepan del tema. Hay mucha gente que ha invertido y pierde mucha plata porque no se informa, porque alguien le dijo que invirtiera y la invitación es atrévanse a invertir, pero averigüen sobre qué están invirtiendo. Eso me lo llevo como conclusión que dijiste que está súper, súper bueno. Buenísimo. Súper, pues. Gracias, Eli. Ahora nos va a empezar con nuestra ventanita musical. A todos ahí, a los seguidores de MAP, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos MAP, en LinkedIn, en Instagram, perdón, MAP Chile, en MAP LinkedIn Chile. Sí. MAP, Mujeres al Poder, y nuestro canal de YouTube, por supuesto, de Amigas Asociadas. Nos vemos el próximo domingo, hablando de otro tema. Chao, Pote. Chao.